A lo largo de la historia, el hombre ha sentido la necesidad de representar la superficie terrestre y los objetos situados sobre ella. El objetivo de los primeros mapas era servir de apoyo a la navegación, por lo cual indicaban los rumbos o las direcciones que era necesario seguir para ir de un puerto a otro. Estos primeros mapas se llamaban portulanos. Una proyección cilíndrica es una proyección cartográfica que usa un cilindro tangente. El cilindro es una figura geométrica que puede desarrollarse en un plano y matemáticamente es muy utilizada. Tiene la gran ventaja, para el navegante, que el ángulo con el norte es constante. Una desventaja de esta proyección es la distorsión de la escala en zonas de latitud elevada. Fue inventada por el español Martín Cortés, un cosmógrafo y escritor de náutica español que hizo aportaciones relevantes a los campos de la náutica, las matemáticas, la cosmología, la geografía y la tecnología. Aunque la proyección más famosa es la de Mercator, llamada así por su inventor Gerhard Kremer. Conocido por su nombre latino, Gerardus Mercator, fue un geógrafo, matemático y cartógrafo flamenco. Fue uno de los primeros en llamar Atlas a una colección de mapas, el cual pasó toda su vida tratando de hacer. Sin embargo, murió antes de terminar y fue terminado por su hijo Rómulo, quien concluiría la obra de su padre en 1595. Una proyección cartográfica es una forma de representación que permite trasladar a una superficie plana las coordenadas esféricas de la Tierra, es decir, a la red imaginaria de meridianos y paralelos presentes en la superficie curva de nuestro planeta. Proyección cilíndrica. Es la proyección que se obtiene al colocar un cilindro tangente a la esfera terrestre, colocado de tal manera que el paralelo de contacto sea el ecuador. Luego se extiende para hacer el mapa. En la proyección, los paralelos y meridianos se cruzan en ángulo recto. Los puntos cercanos al ecuador guardan las dimensiones debidas. Sin embargo, existe gran distorsión en los polos. La proyección cilíndrica más común es la utilizada en los mapamundis. Para empezar, para la esfera de la Tierra a un mapa se necesita establecer una de las proyecciones. En segundo paso, para elaborar una proyección cilíndrica, se introduce el globo terráqueo dentro de un cilindro. Después, se proyecta la información del globo a la figura desarrollable. Por último, se abre y se despliega en un plano la figura desarrollable donde ha sido proyectado el mapa para obtener una superficie plana o el mapa. Como resultados obtenemos que los meridianos y paralelos son líneas rectas que se cortan entre sí. También, el mapa resultante representa la superficie del mundo como una recta ángulo con líneas paralelas equidistantes de longitud y líneas paralelas de latitud. Los meridianos se deforman en altas latitudes porque son equidistantes, debido a la curvatura del globo terráqueo. Los paralelos de latitud más próximos a los polos aparecen cada vez menos espaciados entre sí. Y, como las formas de las áreas se van distorsionando a medida que se acercan a los polos, este tipo de proyección se suele usar para las zonas intertropicales, comprendidas entre los 40 grados norte y los 40 grados sur. En el video presente se muestra un proceso detallado de cómo se puede obtener una proyección cilíndrica. Como podemos observar, esta se obtiene solamente a partir de cálculos con líneas rectas y ángulos utilizando simplemente una escuadra y un transportador. Observemos con más detalle este proceso.
La proyección cilíndrica equidistante distorsiona las paralelas por cierto factor de escala, en tanto deja los meridianos sin distorsionar. Para compensar esto, una proyección de áreas iguales, cuya refinación adicional es mantener la propiedad de áreas iguales pero cambiar la forma, aplica un escalonamiento extra a lo largo de las paralelas y a lo largo de los meridianos. Esto lleva a lo que usualmente se refiere como la proyección de Peters, usada con frecuencia por organizaciones internacionales que muestran los países del mundo en sus tamaños relativos correctos. Una de las versiones más importantes de todas las proyecciones cilíndricas es a la cual se le da el nombre de Mercator, una proyección que pretende representar la superficie esférica terrestre sobre una superficie cilíndrica, genera un mapa en terrestre plano. Otra es la proyección transversal de Mercator, y es ampliamente utilizada y apropiada para regiones con una gran extensión norte-sur, pero poca extensión este-oeste. Es la proyección utilizada para los mapas de Gran Bretaña. La siguiente clasificación es la de proyecciones cilíndricas oblicua de Mercator. Se utiliza en un país o región a ser mapeado que es más largo en una dirección que en otra, pero no está alineado a lo largo de ningún meridiano o paralelo. Cada una de las proyecciones antes mencionadas tiene sus ventajas y desventajas. Hablando de la proyección cilíndrica en general, sabemos que sus ventajas son que es la proyección más conocida y utilizada en todo el mundo, además de que permite trazar planisferios fácilmente y, al tomar de referencia el ecuador, los lugares cercanos a él son representados con gran precisión. Sus desventajas son que los lugares cercanos a los polos son severamente distorsionados en sus dimensiones y, al estirar una superficie redonda sobre un plano, se necesita estirar unas partes más que otras, produciendo así deformaciones. Hablando sobre la proyección de Mercator, en sus ventajas se muestra la ubicación exacta de cada lugar en el mundo y tiene la particularidad de que se divide en subramas que pueden ser de proyección transversal u oblicua, las cuales proporcionan más exactitud en las dimensiones para ciertos países y además permite observar los espacios entre el ecuador y los trópicos. Hablando de las desventajas de la proyección de Mercator, son que no se describe detalladamente cada lugar, solamente se muestra la ubicación exacta, sin embargo no se describe el lugar, y las superficies que se representan van sufriendo deformaciones conforme se alejan entre sí. Y por último tenemos a la proyección de Peters, la cual, como ventaja, muestra los países del mundo en sus tamaños relativos correctos y además es utilizada por organizaciones en todo el mundo como referencia a muchos de los mapas que conocemos en la actualidad. Y las desventajas de esta proyección es que no tiene algún otro uso en particular, más que definir correctamente las siluetas y el área correcta de los países en todo el mundo. A lo largo de la historia, el ser humano ha desarrollado diversos sistemas de proyección, como el cónico que podemos ver a continuación, o el plano que se ve a continuación de igual forma. Las proyecciones cilíndricas sirven para proyectar latitudes medias, las que están cercanas al ecuador, con mucha precisión, aunque con latitudes mayores, las cuales están cerca de los polos, las regiones comienzan a deformarse. Las proyecciones cilíndricas se utilizan sobre todo para elaborar planisferios y cartas de navegación.